Hola, buenas noches. En esta ocasión vamos a continuar con las clases de la materia de hemato-oncología. Agradezco a los alumnos que me proporcionaron esta presentación sobre cáncer gástrico. Yo soy el doctor Raúl Rivera Márquez, médico oncólogo y profesor de asignatura de la Universidad de Sonora, Campus Cajeme. Esta materia se preparó para las sesiones de los alumnos de séptimo semestre de la licenciatura en medicina y vamos a impartir esta clase para poderla tener en modo virtual y que puedan acceder el resto de los compañeros a revisarla. Epidemiológicamente, pues la importancia del cáncer gástrico es que sí se encuentra dentro de los primeros lugares a nivel mundial en cuanto a incidencia, ya que ocupa el quinto lugar después de cáncer de pulmón, mama, colorectal y próstata. Esto contando en ambos sexos alrededor de 1 millón de casos al año a nivel mundial. Esto según las estadísticas de Globocan del 2018. Cuando lo dividimos por sexo, en cuanto a mujeres, baja al séptimo lugar con alrededor de 350,000 casos y en los hombres sube al cuarto lugar donde son más de 680,000 casos al año. En cuanto a la mortalidad, vemos que es un tumor con alta letalidad, por lo cual al momento de hablar de su mortalidad sube en los lugares al tercero con más de 780,000 casos. O sea, si hacemos la comparación, en un año se diagnostican alrededor de 1 millón de pacientes con cáncer de estómago y en ese año fallecen alrededor de 800,000 pacientes, por lo cual sabemos que la letalidad es alta y los pacientes desafortunadamente siguen teniendo supervivencias cortas. En cuanto a dividirlo por sexo, vemos que en las mujeres es el quinto lugar en mortalidad y en los hombres es el tercero. En cuanto a la prevalencia a nivel mundial, ya observando los casos acumulados, vemos que baja y esto es obvio ya que desafortunadamente la mayoría de los pacientes fallecen en un corto plazo, a diferencia del resto de los tumores como por ejemplo mama, colorectal y próstata, que afortunadamente con los tratamientos actuales son tumores que van a tener mayores oportunidades de supervivencia para los pacientes y esto hace que se vuelvan en unos casos enfermedades crónicas, por lo cual la prevalencia de estas neoplasias va a seguir aumentando. En nivel mundial es el noveno en mujeres y el quinto en hombres en cuanto a prevalencia. Y si nosotros hacemos un análisis en cuanto a países del mundo, vemos que sí hay una cierta aumento en la incidencia, prevalencia de esta enfermedad en áreas asiáticas, principalmente Japón, China, India, Corea, Rusia, que ahorita vamos a ver algunas de las características de los factores de riesgo que pudieran aumentar esta epidemiología. En Latinoamérica vemos que nosotros nos encontramos en el tercer lugar en cuanto a incidencia después de Asia y Europa, pero prácticamente el 75% de los casos se dan en Asia. Por eso es que es una neoplasia muy característica de estos países y de esta población, con lo cual algunos de los estudios en los cuales nos basamos tanto para diagnóstico, tamizaje, tratamiento, van a venir de población asiática. Y eso es algo que hay que tener en cuenta porque sí van a existir ciertas diferencias con la población latina, sobre todo con los mexicanos, que habría que tomar en cuenta al momento de emitir recomendaciones a nuestros pacientes. En la mortalidad vemos que igual se comporta muy parecida a la gráfica. Estamos como Latinoamérica posterior a Asia y Europa en mortalidad. Y en la prevalencia de igual forma. En Latinoamérica, los países que van a tener una mayor población con cáncer de estómago, pues van a ser Brasil, México y Colombia. Aunque también tiene que ver un poco con que son países más poblados. En México es el séptimo lugar en incidencia. Vemos que cuando lo dividimos por sexo, en mujeres va a ser el séptimo y en hombres va a ser el cuarto, alrededor de 7,500 casos reportados anualmente.
pero en la mortalidad es el quinto lugar, ya que de esos 7.500 casos que se diagnostican al año en nuestro país, 6.000 pacientes fallecen por cáncer gástrico. Esto, como mencionábamos anteriormente en la estadística mundial, es una neoplasia de alta letalidad. Y lo que hace que la prevalencia pues sea baja, que no haya tantos casos acumulados por este cáncer. Entonces son alrededor de 10.000 pacientes que viven en nuestro país durante un año con la enfermedad de cáncer gástrico. Ya entrando en cuanto a los factores de riesgo, vamos a ver que el género sí hay una predilección de la enfermedad por los hombres más que en las mujeres. Y en cuanto a la edad de punto de corte que vamos a utilizar sería más allá de los 50 años, donde ya la incidencia de la enfermedad aumenta de forma importante. Obviamente no es un factor determinante, ya que desafortunadamente en algunas poblaciones como la mexicana se ven casos cada vez en edad más temprana. El origen étnico sí es importante, ya que la raza, los descendientes afroamericanos de origen hispano, indios y asiáticos van a tener una mayor incidencia de estas enfermedades con respecto a la población caucásica. Y como ya lo habíamos mencionado anteriormente, algunos países asiáticos que van a tener la mayoría de los casos a nivel mundial en el año, como Japón y China, Europa Oriental, América Central y del Sur, y en África algunos países también pudieran tener áreas donde hay menos incidencia, al igual que en Asia Central y Norteamérica. En cuanto a procesos infecciosos, aquí es muy característico el riesgo de los pacientes al tener infección por Helicobacter pylori. Recordemos que esta bacteria prácticamente en la población mexicana su incidencia es alta. Algunos estudios nos hablan de que el 3/4 de la población mexicana pudiera a lo largo de su vida tener infección por Helicobacter, ya que es una bacteria que generalmente se asocia mucho a los hábitos alimenticios, a problemas de higiene, comer en la calle, que es algo que es parte de la cultura mexicana. Entonces, la persistencia de esta bacteria pudiera ser una causa, ya que está relacionada con esos cambios que hace a nivel de la mucosa gástrica, ya sea en la secreción de ácido gástrico y también en un proceso inflamatorio que desencadena. Y sobre todo el que esta inflamación se mantenga de forma crónica es la que aumenta más el riesgo de cáncer gástrico. Los virus, en este caso Epstein-Barr, también se ha relacionado con algunas formas de linfoma. Recordemos que en la mucosa, sobre todo en las áreas submucosa y donde se encuentra el tejido linfático de la pared gástrica, se puede desarrollar el linfoma tipo MALT, que también se ha asociado tanto a Helicobacter pylori como al desarrollo de esta neoplasia por virus de Epstein-Barr. El linfoma gástrico, aquí como ya lo habíamos mencionado, principalmente el Helicobacter va a ser el más frecuente. Y sí, aunque no es el cáncer de estómago más frecuente, lo es el adenocarcinoma, también hay que tomarlo en cuenta, ya que el Helicobacter es tan importante en el linfoma tipo MAL que el tratamiento para erradicar el Helicobacter es parte del tratamiento para el linfoma. El tabaquismo, pues como en muchas de las neoplasias que hemos estado analizando en clase, es un factor de riesgo muy importante en todo el aparato digestivo y en el aparato digestivo superior todavía más, sobre todo en cáncer esofágico y cáncer de estómago, sobre todo cuando este afecta la parte superior del estómago, donde ciertas características se van a compartir con el cáncer esofágico en cuanto a factores de riesgo. Y pues en los pacientes que han tenido el antecedente de tabaquismo van a tener el doble de riesgo de cáncer gástrico que aquellos que no fumaron. La obesidad y el sobrepeso, al igual que en otros tumores, conlleva un aumento del riesgo tanto por el proceso inflamatorio crónico que se desencadena de estas,
como por los comorbilidades o procesos asociados como pudieran ser la mala dieta, el aumento en la grasa abdominal que puede llevar a reflujo gastroesofágico, el reflujo llevar a una enfermedad de Barrett y esta pues desencadenar una neoplasia, sobre todo hacia la unión esofagogástrica. Por eso es que los tumores de la parte superior del estómago tienen mucho que ver con los factores de riesgo higiénico-dietéticos del sobrepeso, la obesidad, el tabaquismo y el alcoholismo. En cuanto a alimentación, como ya lo habíamos mencionado, la dieta baja en frutas y verduras y que sobre todo tiene alta cantidad de alimentos ahumados, alimentos salados o conservados en vinagre, que es muy característico de estas poblaciones asiáticas o de aquellos lugares donde no se tiene tanto acceso a una conservación de alimentos refrigerados. Por eso es que este cambio epidemiológico después de la Segunda Guerra Mundial, donde se hizo más extendido el que todas las familias perdón, tuvieran un refrigerador en casa y pudieran conservar mejor sus alimentos, que a su vez hace que ya no se necesite tanto de este tipo de alimentos ahumados, salados o en conserva, nos ayuda a que ha disminuido el riesgo de cáncer gástrico, sobre todo a nivel occidental. Y algunas sustancias que se van a producir en las carnes curadas, como son los nitritos y los nitratos, que también están asociadas en las carnes asadas, que es algo muy asociado a la dieta del norte del país de México. Y también tiene que ver aquí el Helicobacter, ya que este va a modificar y va a convertir los nitritos y los nitratos en compuestos que aumentan todavía más el riesgo de cáncer gástrico. Por eso es que el consumo alto de frutas y verduras y vegetales frescos, bien conservados, nos puede disminuir el riesgo de esta enfermedad. Entonces, el tener una cirugía previa en el estómago es algo muy importante, ya que los pacientes cada vez se utiliza más o se hace más extendido el uso de cirugías para reducción de peso, donde se van a cortar algunas partes del estómago, se hacen ciertas reconexiones y estas pues obviamente tienen su indicación precisa en aquellos casos de pacientes con obesidad severa, con comorbilidades como diabetes, hipertensión de difícil control, aunque cada vez se ha visto que estas cirugías tuvieran un efecto positivo metabólicamente y en el riesgo cardiovascular si se hacen en una etapa más temprana. El problema es que el hecho de cortar el estómago de cirugías gástricas, el tener ahí una cicatriz, el modificar el proceso inflamatorio de la mucosa gástrica pudiera llevar a un aumento del riesgo. Entonces, aquí tenemos otro tipo de patologías como la enfermedad de Menetrier, que es una gastropatía hipertrófica, los pacientes con anemia perniciosa, ya que recordemos que esta es una enfermedad autoinmune donde hay anticuerpos que atacan directamente a las células de la mucosa gástrica, donde se va a afectar la producción del factor intrínseco. Los pacientes se pueden diagnosticar por anemias megaloblásticas y aquí esta inflamación y esta atrofia en la mucosa gástrica puede aumentar el riesgo de cáncer. Y en cuanto al tipo de sangre, el tipo de sangre tipo A se ha asociado también con un mayor riesgo. Genéticamente existen varios síndromes y varios genes que pueden estar afectados y que nos aumentan el riesgo, como es la mutación de CDH1, que es el gen que codifica la ecaderina, que puede aumentar el riesgo de cáncer gástrico difuso, aunque también lo hace para cáncer de mama. El síndrome de Lynch, que lo comentamos en la clase de cáncer colorectal, que es muy característico del cáncer colorectal hereditario no polipósico, pero que también aumenta el riesgo de cáncer de estómago, como lo hace de cáncer de endometrio, por ejemplo. Entonces no es solo una patología, hay que tener en cuenta que existen varias patologías que pueden estar relacionadas en el mismo síndrome.
Los pacientes igual con poliposis adenomatosa hereditaria, las pacientes o pacientes con alteraciones del síndrome mama-ovario, que es BRCA1 y BRCA2, también tienen riesgo de cáncer gástrico, así como de cáncer de páncreas, de próstata. Los pacientes con el síndrome de Li-Fraumeni, que aquí generalmente son pacientes que van a tener a lo largo de su vida varias neoplasias, en su mayoría alguna de ellas va a ser un sarcoma, pero el cáncer gástrico también está relacionado con este y el síndrome de Peutz-Jeghers. En cuanto a otros antecedentes familiares, pues es importante si el paciente tuvo un familiar de primero o segundo grado afectado por un cáncer gástrico, se tiene que evaluar genéticamente porque los pacientes pudieran tener antecedente hereditario, se pudiera hacer algún estudio genético para detectar alguna mutación que tuviera riesgo de heredarse al resto de los familiares. Los pacientes que tienen pólipos, principalmente aquellos pólipos que son adenomatosos, son considerados como una lesión premaligna y estos pacientes requieren un seguimiento endoscópico. Y en cuanto a la ocupación, aquellos trabajadores que tienen que ver con la industria del carbón, metal, hule, pudieran tener un mayor riesgo, sobre todo por el tipo de sustancias que se utilizan en estos procesos industriales. Pasando ya a lo que es el cuadro clínico, pues desafortunadamente muchas de estas neoplasias del aparato gastrointestinal, sobre todo superior, no van a tener una sintomatología temprana. Es muy raro que podamos detectar a tiempo una de estas enfermedades, ya que cuando la enfermedad recién inicia, generalmente no da síntomas o los síntomas son muy vagos o son síntomas generales que fácilmente se pudieran convertir o pudieran dar pistas al médico de algún otro padecimiento. Entonces, ¿cuáles son los más comunes? Pues recordemos que hay síntomas que pudieran ser característicos del cáncer gástrico, pero en general la mayoría son síntomas generales. Son síntomas de un síndrome constitucional con pérdida de peso, ataque al estado general, a veces dolor abdominal, anorexia, náusea, vómito, pero recordemos que, por ejemplo, la anorexia con saciedad temprana pudiera ser un síntoma más característico de cáncer gástrico. Ya el sangrado de tubo digestivo alto, ahí ya estaríamos hablando de una enfermedad más avanzada que provocó una úlcera que está afectando ya de forma más importante la pared gástrica. Los ganglios también muy característicos de esta enfermedad, como el ganglio de Virchow, que es el ganglio del área supraclavicular izquierda, o otros ganglios axilares, o el nódulo, perdón, de la hermana María José, que es el del ombligo. También la literatura los ha descrito clásicamente, pero son en la práctica clínica rara vez observados, ya que afortunadamente sí hemos aumentado el diagnóstico de cáncer antes de que llegue a una enfermedad tan avanzada como para presentar estos ganglios. Aquí tenemos el ejemplo y cómo el drenaje linfático, el drenaje ganglionar del estómago pudiera llevar al paciente a presentarse con un ganglio a este nivel. Obviamente, el ganglio supraclavicular izquierdo no va a ser patognomónico de un cáncer gástrico, ya que muchas patologías lo pueden tener: cáncer de mama, cáncer de pulmón, cáncer de esófago, tiroides, algún tumor de cabeza y cuello como de piso de boca. Entonces, estrictamente no nos va a dar el diagnóstico, pero sí es muy sugerente. Y aquí tenemos el nódulo de la hermana María José, que es el nódulo ulcerado, eritematoso, que está a nivel umbilical. Y algunos síndromes paraneoplásicos que también pueden ser característicos de cáncer gástrico, como es la queratosis seborreica difusa, el signo de Lesser-Trelat, la acantosis nigricans, que aquí esta sí hay que tenerla mucho en cuenta, ya que recordemos que es un padecimiento muy frecuente en aquellos pacientes con síndrome metabólico, con diabetes. Todos aquellos que tengan resistencia a la insulina pueden tener acantosis nigricans. Pero si el paciente no tuviera tantos factores de riesgo para el síndrome metabólico o diabetes, hay que tomar en cuenta, no es que sea frecuente, pero sí hay que tenerlo en cuenta que puede ser una manifestación paraneoplásica de un cáncer gástrico.
anemia hemolítica microangiopática, que generalmente se buscan ciertas patologías que pueden ser asociadas a este tipo de anemias hemolíticas, pero en caso de que las más frecuentes no estén dentro de los primeros diagnósticos de exclusión, entonces podemos también pensar en neoplasias, nefropatías membranosas, hipercoagulabilidad, que es el síndrome de Trousseau, que también lo podemos ver, por ejemplo, en cáncer de páncreas, que aquí es importante recordar que algunos cánceres gastrointestinales, principalmente páncreas, estómago, esófagos, son los que más riesgo tienen de trombosis en general, y por eso es que este síndrome de hipercoagulabilidad es muy asociado con estas dos neoplasias, páncreas y estómago. La poliarteritis nodosa, que también siempre se buscan causas infecciosas, autoinmunes, pero neoplasias también estaría dentro de los diferenciales como causa de esta manifestación. Y aquí, cuando ya vamos a ver de localización de las metástasis, recordemos que ante una enfermedad avanzada hay que tomar en cuenta a dónde puede haber hecho metástasis la enfermedad para saber qué otra sintomatología pudiera estar presentando el paciente. Los ganglios regionales van a ser los más afectados, el peritoneo, que sí el paciente puede debutar con carcinomatosis peritoneal, con dolor abdominal intenso, ascitis, obstrucción intestinal, y las metástasis hepáticas, que son muy graves ya que pueden llevar al paciente a un síndrome ictérico o a un síndrome de falla hepática. Y, por ejemplo, el tumor metastásico a ovario, que es el típico tumor de Krukenberg, que no solo lo puede dar estómago, lo puede dar colon, lo puede dar páncreas, pero es muy característico de estómago. Las metástasis a distancia como sistema nervioso central y hueso, la verdad, son raras, menos del 5% de los pacientes, pero se tienen que tomar también en cuenta. Y las metástasis pulmonares sí andarían alrededor del 10% de los casos. Aquí tenemos un ejemplo de un tumor de Krukenberg, donde son tumores bilaterales, que el paciente con cáncer de estómago dio metástasis en esta paciente a ambos ovarios, que hay ciertas características patológicas que se analizan en el tumor para saber si vino de otro lado o es un tumor que nació en el ovario. En cuanto al diagnóstico, pues la endoscopía alta, la endoscopía flexible del tubo digestivo alto va a ser el estándar y va a ser el estudio de elección, ya que nos ayuda no solo a observar las alteraciones en la mucosa, sino que también podemos tomar biopsias y en caso de que haya algún sangrado activo, se pueden hacer procedimientos para disminuir o para quitar el sangrado. En este caso, pues va a ser el de elección cuando tú tienes la sospecha clínica y además, pues si en caso de que se vea una úlcera, es muy importante tomar biopsias. Siempre, siempre que se diagnostica una úlcera a nivel gástrico, deben de tomarse biopsias del contorno, biopsias al azar. ¿Por qué? Porque estas biopsias son muy importantes porque a veces la úlcera puede ser la primera manifestación de un cáncer gástrico. Y en la imagen de la esquina inferior derecha vemos una linitis plástica, que esta es una alteración grave de muy mal pronóstico de pacientes donde prácticamente ya toda la mucosa gástrica está afectada, es como un empedrado, endurecimiento. Obviamente ya las funciones de la mucosa de absorber nutrientes van a estar muy afectadas y son pacientes que van a tener fácilmente problemas de desnutrición que a su vez va a llevar a que se deteriore el paciente más rápidamente. Aquí los estudios de imagen también son muy importantes, ya que el hecho de ver por dentro la neoplasia nos va a ayudar a hacer el diagnóstico, pero también hay que saber externamente al estómago qué tan avanzado está el problema, cómo se están afectando ya sea los grupos ganglionares, los órganos vecinos del estómago, que principalmente nos interesan: duodeno, hígado, grandes vasos, el vaso. Y esto a su vez nos va a hablar también de las posibilidades que pudiera tener el paciente de ir a un tratamiento curativo, que principalmente sería la cirugía, la resección ya sea de una parte o de todo el estómago.
Y las tres fases de la tomografía son muy importantes, ya que también nos van a poder hacer diferencia si una lesión es maligna o no, y de la infiltración que pueda haber a otros órganos. Entonces, nos sirve para etapificar la enfermedad y evaluar la resecabilidad y las metástasis a distancia que pudiera haber. Histológicamente, una vez que se hace la biopsia, la mayoría de los pacientes van a tener un reporte de adenocarcinoma, que va a ser el tipo de cáncer más común que se va a originar en la mucosa gástrica. Como veíamos anteriormente, puede haber linfomas, no son los más frecuentes, pero también hay que tenerlos en cuenta. Y este tipo de neoplasias, algo que me interesa ver acá es que lo podemos diferenciar en varios subtipos. En este caso, el subtipo intestinal va a ser el más común de los adenocarcinomas, que generalmente tiene un comportamiento menos agresivo. Pero también dividimos al otro subtipo más frecuente, que es el adenocarcinoma difuso, y que en algunos casos, como lo muestra aquí en la parte B, puede haber células en anillo de sello, que son aquellas células con un que el núcleo se ve en la parte periférica y por dentro la célula se ve prácticamente blanca. Son células grandes donde el núcleo va a estar desplazado hacia una parte lateral de la membrana. Estas desafortunadamente son de mal pronóstico y generalmente son pacientes o más jóvenes o con más carga genética, y que su respuesta a tratamiento puede ser peor que los pacientes que tienen el subtipo más común, que es el adenocarcinoma intestinal. En cuanto al tratamiento, la etapificación, como ya lo habíamos mencionado, no es para que se la aprendan de memoria, solo recordar que se utiliza TNM de acuerdo a qué tanto infiltra el tumor la pared del estómago, los ganglios que se encuentren alrededor para la N, y si hay o no metástasis a distancia. La enfermedad temprana, estaríamos hablando principalmente de la etapa 1, la etapa 2, la enfermedad localmente avanzada, que sería principalmente de la 2B a la 3B, y la enfermedad metastásica o avanzada, la etapa 4. Aquí en este algoritmo podemos observar cómo después de haber hecho el diagnóstico endoscópico, haber hecho los estudios de extensión, ya sea con tomografía, PET, resonancia, el estudio que se tenga a la mano. Aquí algo que también es importante, que pone la laparoscopía exploradora. Idealmente se debería de llevar a los pacientes que se considere que se pueden operar a una laparoscopía. ¿Por qué? Porque las metástasis pequeñas en el peritoneo desafortunadamente no siempre se van a observar en una tomografía o en un PET. Por lo tanto, hasta 40% de los pacientes que la tomografía es negativa pueden tener metástasis en el peritoneo, y esto cambia, ya que una metástasis en el peritoneo, automáticamente el paciente es M1 y es una etapa 4 y ya no es candidato a un tratamiento curativo o a un tratamiento quirúrgico. Por lo tanto, sí se debe de realizar. Desafortunadamente no está disponible en todos los centros de tratamiento para pacientes oncológicos. Si nosotros consideramos que el paciente se puede operar, pues una opción es a la parte izquierda, donde vemos que puede ser una gastrectomía, quitar una parte o todo el estómago, y siempre se intenta quitar los ganglios regionales. Aquí hay una disección muy famosa y que es la estándar, que se llama una disección D2. No vamos a entrar en detalles, pero es algo que los japoneses lo han estado haciendo durante muchos años y ellos tienen excelentes resultados con este tipo de cirugías, ya que se quitan ganglios muy específicos que nos ayudan a muestrear qué tan extendida pudiera estar la enfermedad. Así que la cirugía estándar va a ser gastrectomía parcial o total con linfadenectomía D2. Ese es el tratamiento. Aquellos pacientes donde se considera que se pudieran operar, pero es mejor intentar primero una quimioterapia que pudiera ayudar a disminuir la enfermedad y posteriormente operar. Aquí existen varios tratamientos que le llamamos quimioterapia perioperatoria. ¿Qué quiere decir? Darle primero unos ciclos de quimio al paciente, operarlo y luego dar otros ciclos de quimio al paciente como adyuvancia.
Esta quimioterapia perioperatoria actualmente sí es uno de los estándares de tratamiento en los pacientes y aquí les pusieron los compañeros el ejemplo del esquema de epirubicina, cisplatino y fluorouracilo, que por muchos años fue el estándar de tratamiento, pero actualmente tenemos un nuevo esquema que también ha demostrado ser muy efectivo, con muy buena tolerabilidad, que es el esquema FLOT, que sería fluorouracilo, leucovorin, oxaliplatino y docetaxel. Se le dan 4 ciclos antes de operarse, se opera el paciente y luego se le dan otros 4 ciclos. Ese sería lo ideal para estos pacientes. Y aquellos pacientes que no pueden ser operados, que tienen enfermedad avanzada o metastásica, pues van a ir a un tratamiento paliativo. No todos los pacientes con cáncer gástrico llegan a un tratamiento como tal. Desafortunadamente, casi la mitad de los que tienen enfermedad avanzada se van a quedar solo en cuidados paliativos, ya sea manejo del dolor, manejo de los síntomas, cuidados de calidad de vida, y aquellos que estén en condiciones de recibir quimioterapia, pues también se les va a ofrecer, sobre todo porque la quimioterapia pudiera ayudar a aumentarles las probabilidades de supervivencia a estos pacientes, ya que cuando el paciente está deteriorado, está desnutrido, generalmente es raro que alcance a vivir más de 6-8 meses después del diagnóstico, pero los tratamientos de quimioterapia sí le pueden dar la oportunidad al paciente de tener supervivencias mayores al año. Obviamente estos números siempre son promedios y hay que evaluar cada caso en específico. Aquí tenemos los esquemas de quimioterapia que se pueden utilizar tanto en neoadyuvancia como en adyuvancia. Si se dan cuenta, las drogas más utilizadas van a ser fluorouracilo, docetaxel, oxaliplatino, en general combinaciones de estos. Y otros tratamientos paliativos pudieran ser, por ejemplo, la radioterapia en caso de obstrucción gástrica, de sangrado o derivaciones, un tratamiento quirúrgico con el objetivo de mejorar la nutrición del paciente, que es la gastroyeyunostomía o gastrectomías paliativas. Generalmente se intenta no operar a los pacientes con enfermedad avanzada, pero en el caso de que por algún síntoma o que consideremos que puede haber alguna mejoría, se puede realizar, pero solo con fines paliativos. Ok, muy bien, aquí terminamos. Muchas gracias.